Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Pues yo la veo muy bien, yo soy muy optimista. Creo que en este momento el país está viviendo algo similar a lo que vivimos hace 25 años con la expedición de la Constitución de 1991. Creo, eso sí, que esta polarización, dijéramos, es lo que marca la diferencia con aquel momento, pero siento que hay como en amplios sectores de la sociedad una gran esperanza, un deseo de cambio, un momento histórico que hemos vivido o que vamos a vivir mejor y que no hemos vivido durante mucho tiempo. Como decía, creo que el gran problema es la polarización y que hay también un amplio sector de la sociedad que tiene sus dudas, que no cree en este proceso. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, seguimos en esta serie de programas por la paz, por esa enorme esperanza y posibilidad de que se firme un acuerdo final con las FARC y el gobierno nacional. Y estoy con Óscar Morales. Esta semana vamos a hablar con periodistas, su perspectiva, su visión. Óscar es de Nariño, Antioquia, un pueblo que fue azotado, golpeado enormemente por el conflicto. Él mismo lo vivió, un pueblo que vivió una toma horrorosa, horrenda, y varios carrobombas. Óscar, bienvenido a Oriéntese, y lo primero que tengo que preguntarte, ya lo he hecho con otros colegas de diferentes medios de comunicación, es a usted que le tocó esa toma, que le tocó la guerra, que es de esa generación que ha vivido todos los días el conflicto, pues esa esperanza de que haya un acuerdo final, ¿qué opinión le merece? Óscar, un saludo para usted, para todos los televidentes, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues creo que ese tema o esa pregunta que usted me hace es una pregunta que uno todos los días se la hace, porque además de haber sido testigo de esa situación compleja de la violencia en el oriente antioqueño y de haber vivido las dos tomas guerrilleras, porque no fue una sola, sino que fueron dos, una en el 96 y otra en el 99, pues también viví directamente el tema de la violencia por parte de las FARC. Mi hermano mayor fue asesinado por las FARC, en ese entonces siendo comandado del Frente 47 por alias Karina, y muchos amigos, muchos familiares murieron o tuvieron que ser desplazados o quedaron heridos o mutilados por ese tema del conflicto. Y obviamente uno todos los días se pregunta si es sano lo que está ocurriendo, si efectivamente va a haber un cese al fuego como se anunció desde hace un par de semanas desde La Habana, si esta vez sí es digamos la decisión definitiva de que se acabe el conflicto. Ese es el gran enigma, el gran cuestionario que tenemos todos los colombianos, ya trascendiendo un poquito, ya digamos poniéndome como en la posición de periodista, de generador de opinión, pues uno considera que uno por supuesto debe apostarle y debe aplaudir este tipo de iniciativas. En estos días hablaba con varios analistas del conflicto y pues todos llegan a una conclusión, y es que pues todos queremos vivir en paz. Yo no creo que haya ningún colombiano, ningún ciudadano sobre esta tierra que quiera vivir en la guerra. Yo creo que todos queremos vivir en paz, poder salir a caminar tranquilos, poder desplazarnos por las carreteras, visitar los municipios, no tener que vivir bajo la zozobra del desplazamiento, de la extorsión, del homicidio. Aquí digamos lo que nos queda es creer, apostarle, confiar en la buena voluntad tanto del gobierno nacional como en este caso de las FARC, y pues así como cuando se nos está haciendo una promesa de campaña en unas elecciones, pues analizar muy bien y por supuesto confiar y creer en que esta sí va a ser la definitiva y que vamos por fin los colombianos a tener un cese al conflicto, sin querer decir con eso que pues se vayan a acabar los problemas sociales o los problemas de seguridad en el país, porque pues ya todos los colombianos lo saben, son muchos los otros sectores que siguen afectando la convivencia y la seguridad en Colombia. Es una noticia muy esperada por todos los colombianos, pero sin embargo es una gran apuesta que yo creo que hace al país, no solamente en este país polarizado, no solamente por los que creen en las negociaciones, los que creen en la salida negociada al conflicto armado, sino por quienes tenemos legítimas dudas o legítimos reparos. Cuando yo digo esto es porque es lo que queremos todos. La salida negociada es una de las salidas. La vía militar también era una salida, aunque a un costo humanitario mucho mayor.
se resolvió, digamos, hacerle la apuesta a una salida negociada y ojalá sea verdad, es lo que queremos los colombianos, lo que necesitamos y sobre todo me parece que el país le dio una oportunidad a la salida negociada, a una insurgencia que considero yo, en mi opinión personal, que hace muchos años perdió, digamos, esa categoría y se criminalizó. Entonces yo creo que el país con legítima, muchos opositores o personas que dudan digamos, del cumplimiento, de que la guerrilla cumple y que se pueda lograr no la paz, digamos, yo no hablo mucho de la paz, sino digamos del fin del conflicto con este grupo armado ilegal. Yo creo que la sociedad colombiana le está dando una oportunidad muy grande que ellos deben, lógicamente, honrar con el cumplimiento y con que no sea un aprovechamiento para ellos continuar con sus métodos, digamos, ilegales, con sus métodos criminales, sometiendo a la población, azotando regiones, cometiendo todas clases de crímenes ahora bajo, digamos, una en apariencia vida civil. Me refiero a que, digamos, que sigan aprovechando, digamos, el miedo que infundieron en las regiones para conseguir sus objetivos políticos. Yo creo que yo personalmente tengo ese temor, digamos, de que la guerrilla no cumpla, o que utilice, digamos, ya desmovilizada, siga aprovechando, digamos, ese aparato, digamos, de miedo que logró, digamos, consolidar a través de tantas décadas y no, digamos, no poner por delante justamente el deseo de la población de vivir en paz, ni honrar, digamos, ese cumplimiento, sino que se aproveche, digamos, para defender o para lograr los beneficios que ellos tienen políticos o sus intereses políticos o económicos ahora en una vía civil, pero respaldado por el miedo que lograron conquistar con sus crímenes. Inicialmente creo que es muy respetable. ¿En qué sentido? En que una democracia se construye a partir del disenso, no de la unanimidad. Una democracia es la posibilidad en que todos, independiente de lo que pensemos, tengamos la opción de expresarnos. Lo que sí creo es que no se debe negar este momento histórico. Sí, las FARC han cometido unos errores tremendos que todos los conocemos. El hecho de que todavía no hayan expresado su perdón hacia las víctimas es una cosa gravísima para ellos y creo que la tendrán que hacer en algún momento. Pero creo que hombre, hay que entender también esas otras posiciones. A esas posiciones contrarias yo sí les pediría también entender a quienes piensan que la solución es la negociación, un acuerdo político, es decir, estamos en un momento en que todos tenemos que ceder y dejar tanto radicalismo y entendernos, porque finalmente pues todos somos colombianos, tenemos este único país para vivir y tenemos que construirlo bien entre todos. Claro, Óscar. Para municipios como Nariño, como Argelia, como San Luis, como Granada, como San Francisco, como Abejorral, que sufrieron el conflicto, que fueron esos corredores estratégicos de la guerra y que están atrasados del desarrollo, esta es una oportunidad y una oportunidad enorme. ¿Qué piensas tú que cómo puede mejorar la vida colectiva de la comunidad, de la gente, de los habitantes de Nariño? Por supuesto, por estos días se empieza a hablar mucho del tema del posconflicto. Muchas personas, incluso del mismo Nariño, me han preguntado ¿qué es eso del posconflicto? Es que cuando a uno le hablan de pos, pues se está imaginando algo que viene después de, pero no entendemos a ciencia cierta qué es ese asunto del posconflicto. Y yo creo que el posconflicto va es precisamente enfocado en ese aspecto, en atender esas necesidades sociales, esas dificultades que tienen los municipios y que han sido poblaciones que durante décadas han estado olvidadas por el Estado y que precisamente fueron esas poblaciones las encargadas de poner los muertos, de poner los desplazamientos. De que fue ese olvido del Estado lo que propició precisamente que fuera cogido, copado por la guerra. Claro, por supuesto, o sea, son municipios que más allá de poner esto pusieron su territorio
su seguridad, su tranquilidad, sus personas, sus habitantes, para que fueran ese escenario del conflicto. Pues esperemos que ahora con este tema de la firma del acuerdo de paz, pues sea el escenario perfecto para que el Estado vuelva su mirada a esos municipios y a esas poblaciones tan olvidadas y tan necesitadas de generación de empleo, de mejores proyectos de vivienda, de mejores vías de acceso, de mejor inversión en el campo, de mejores oportunidades de educación, en fin, tantas necesidades que tienen estos municipios que durante años han sufrido el conflicto y que, pues, hablando de temas de posconflicto, pues creo que es la oportunidad precisa para que el Estado colombiano y para que los mismos grupos que estuvieron inmersos por más de 50 años en ese conflicto, pues se encarguen de reparar, no tanto en el tema económico, sino por lo menos en el tema social y moral a todas estas comunidades. ¿Y cuál crees tú, Óscar, que debe ser el papel de la sociedad civil, de todos nosotros, además de refrendar esos acuerdos, que va a tocar hacerlo a través de un plebiscito? ¿Cuál crees tú que debe ser nuestro papel? Pues además de, como usted lo dice, de refrendar y de apoyar esos acuerdos y de creer en esos acuerdos, pues creo que nuestro papel como ciudadanía primero es perdonar, sanar, olvidar todo ese daño y todo ese dolor que hemos vivido durante más de 50 años y acompañar ese proceso. Dentro de muy poco vamos a tener por las calles de nuestros municipios, por las calles de nuestras ciudades, como compañeros de trabajo, a quienes en este momento empuñan las armas. Los hijos de esas personas van a ser los compañeros de escuela, de colegio, de jardín de nuestros hijos. Yo sé que es un tema muy complejo, va a ser un tema muy complejo, pero creo que es el momento preciso para que los colombianos pues nos midamos el aceite, si se puede decir de esa manera, y miremos qué tan capaces somos de perdonar, de reconciliarnos consigo mismo, de dar segundas oportunidades, que es lo que en este caso se necesita. El papel de los ciudadanos va a ser entonces el de perdonar, el de reconciliarnos, el de acompañar, el de apoyar, pero también el de fiscalizar y visibilizar que esos acuerdos que se están firmando en este momento en La Habana se cumplan a cabalidad. Uy, unos sentimientos tremendos. Yo, por ejemplo, hace 1 año y medio estuve recorriendo todo el río Magdalena, desde el punto en que nació hasta la desembocadura. Lo hice solo. Y me sentí también viajando por territorios, por ejemplo, como los del Huila, donde antes no se podía viajar porque estaba la columna Teófilo Forero de las FARC andando por allí, donde habían secuestrado montones de personas. Recuerdo una noche quedándome en un termal en el municipio de Rivera, en el Huila. Rivera, donde mataron 10, 12 concejales. Es tan bonito, hombre, uno poder recorrer su patria y que no tenga esa zozobra, que no tenga ese miedo. Eso que lo puedan vivir esta generación y las que vienen, yo creo que es el mayor legado. Y si este país no se ha acabado con esta guerra tan tenebrosa que hemos tenido, con todo esto tan horrible, imagínense las potencialidades de Colombia en paz. Entonces, esto yo tengo mucha esperanza. Ojalá no se me frustre, ojalá todos estemos a la altura, desde las propias FARC, desde el Estado haciendo las transformaciones que tiene que hacer y por supuesto los ciudadanos acompañando todos estos procesos. El papel de la sociedad civil debe ser el de, no solo, cuando llego a acompañar, yo creo que la sociedad debe trabajar sobre todo en los cambios sociales. Yo siempre creo que los colombianos tenemos un problema, es que siempre le dejamos las tareas o las responsabilidades o le echamos la culpa de lo malo que nos pasa a otros, sea el presidente, sea, digamos, el gobernador, o sea, la persona que aparezca en estos casos liderando estas causas. Yo creo que, digamos, que las personas cada uno en su trabajo debe liderar la apuesta por cambios sociales. Mucho se habla de que la pobreza o las desigualdades sociales o las injusticias son las que son algunas causas históricas de los conflictos, de los problemas sociales. De modo que yo pienso que la sociedad civil debe, primero, cada uno en sus roles, trabajar fuertemente, digamos, para fortalecer, digamos, la sociedad, la economía y sobre todo, digamos, acompañar, ser como unos veedores. Yo creo que la sociedad
no puede, digamos, dejarle la negociación al gobierno y a las FARC, sino que debe involucrarse más. Desde los territorios deben ser veedores, digamos, de que los acuerdos se cumplan, tanto, digamos, en los compromisos que hicieron las FARC con dejar de delinquir, con la sustitución de cultivos ilícitos, como el gobierno con, digamos, con algunos cambios sociales, algunas transformaciones sociales y económicas para, digamos, lograr una sociedad más incluyente. Una pregunta muy personal, Óscar. Usted vivió la guerra, la sufrió, la padeció en carne propia, su familia. ¿Usted ya perdonó? Estoy en el proceso de perdonarme de perdonarme a mí mismo, porque pues finalmente yo creo que para uno perdonar a los demás primero se tiene que perdonar uno, tiene que sanar uno primero. Estoy en ese proceso y vamos bien. Yo creo que es un papel muy importante, es tomar conciencia de que nosotros somos el centro en realidad de la sociedad y tenemos que exigirle a todos, a las FARC, al Estado, a todos los grupos sociales, hombre, como un compromiso frente a estas nuevas realidades. A mí hay algo que me preocupa y es que vendrá mucho dinero para lo que se ha llamado el posconflicto o el posacuerdo. Y los ciudadanos tenemos que vigilar que esa plata se la gasten muy bien, que no sea una frustración más que vivamos, que todo ese dinero sirva efectivamente para darle un nuevo impulso a las regiones, a las personas que van a dejar las armas, a que ayudemos a fortalecer las instituciones. Es que no hay de otra, ya lo hizo Europa. Europa en la Segunda Guerra Mundial se acabó completamente. ¿Y cómo ellos logran reconstruir todo eso? Pues un papel muy fuerte no solamente de los estados, de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. Yo creo que los medios de comunicación deben apoyar la salida negociada al conflicto desde su labor, digamos, informando cómo la paz, lógicamente, cómo la sociedad, cómo las comunidades se benefician del fin del conflicto armado, cómo tantos problemas, tanta muerte, digamos, tantas heridas, tantas tragedias personales, familiares, comunitarias, de toda una región, se pueden salvar vidas, cómo, digamos, pueden volver los desplazados, cómo, digamos, los territorios se pueden desminar, cómo otra vez el campo puede volver a ser productivo. Yo, que pertenezco a una facultad de comunicación social, creo que las facultades de comunicación y de periodismo tenemos esa tarea de acompañar a la gente a contar sus procesos, a contar las tristezas que se vivieron, pero también cómo la sociedad se está reconstruyendo. Somos un país tremendamente fuerte en tanto que somos capaces de superar las dificultades y eso son historias que las tenemos que contar, no solamente porque eso refuerza nuestra manera de vivir el mundo, sino también para que las nuevas generaciones conozcan este momento histórico. Óscar, usted que viene, pues, su primer trabajo como periodista fue allá en la emisora local, luego llega aquí a la ciudad y bueno, ha estado en medios nacionales, regionales, hoy está aquí en Telemedellín. ¿Cuál cree que debe ser el papel nuestro, el de los medios de comunicación? ¿Cómo vamos a jugar los medios en esa esperanza? Pero es que esa esperanza es apenas la firma de unos acuerdos finales, ahí empieza la construcción de la paz realmente. ¿Cómo debemos participar nosotros? Esta mañana casualmente estaba leyendo un artículo de Elizabeth Yarse, una colega que trabajó durante varios años como reportera en varios medios, en El Espectador, en El Colombiano, en la revista Cambio, y que casualmente tiene familia en Nariño. La familia Yarse del municipio de Nariño, los de la familia de la notaría son de la familia de Elizabeth. Estaba leyendo yo un artículo que escribió y me llamó mucho la atención porque decía algo así como: los reporteros durante más de 20, 30, 40 años nos hemos dedicado a contar el conflicto, ya es la hora de que nos dediquemos a contar la reconciliación, la paz y la convivencia. Creo que ahí está el gran reto para los periodistas, para los medios de comunicación. Ya no vamos a tener que ir a los municipios o a los barrios o a los campos a mostrar masacres, a mostrar los horrores que deja la guerra, sino que vamos a ir a los municipios y a los campos y a esos mismos territorios a mostrar todos los procesos de reconciliación, de reintegración, de resocialización. Los medios de comunicación jugamos un papel muy importante dentro de la comunidad, somos generadores de opinión, pero también somos visibilizadores de las situaciones que ocurren, tanto buenas
buenas como malas. Creo que nuestro papel sigue siendo el mismo. Vamos a apuntarle a seguir visibilizando, a seguir mostrando lo que está ocurriendo en las comunidades, pero también vamos a seguir abriendo esos espacios para que se genere opinión y para que se generen, digamos, como todas esas oportunidades de mostrar lo que ocurre. Los medios de comunicación también tenemos un gran reto con todo este tema del fin del conflicto y del posconflicto, y es ser muy neutrales y muy imparciales en este asunto, no tomar posiciones, mostrar simple y llanamente lo que está ocurriendo y mostrar también siempre las dos caras de la información, como siempre nos lo llaman, digamos, los principios periodísticos. En estos 50 años, Óscar, nosotros los medios de comunicación hemos buscado a los actores del conflicto, hemos buscado a los victimarios para que nos hablen, para ponerle un micrófono, para que nos expliquen, para que nos permitan entender por qué están ahí. Este es un momento ya no para buscar victimarios, sino para ponerle rostro a las víctimas, para mostrar la tragedia, para poder lograr esa reconciliación. Creo que sí. Digamos, las víctimas del conflicto armado durante los últimos 20 años han ganado un espacio muy importante en la sociedad colombiana y se han ganado ellos mismos un espacio dentro de los medios de comunicación. Usted lo ha dicho muy claramente, los medios de comunicación durante 50 años, infortunadamente, nos hemos dedicado a darle más visibilidad al victimario y a sus acciones que a las víctimas. Las víctimas, con sus movimientos, con sus iniciativas, con sus procesos de sanación y de perdón público, se han ganado esos espacios, y creo que ahora con lo que se nos viene se van a ganar un espacio todavía mucho más grande. Por lo que yo decía ahorita, ya con la ayuda de Dios no vamos a tener que seguir mostrando ni desplazamientos, ni masacres, ni tragedias, ni guerra, sino que por el contrario vamos a tener que dedicarnos a mostrar todos esos espacios de resocialización y de reconstrucción del tejido social, y pues obviamente las víctimas van a ser las protagonistas de ese proceso, y que ojalá pasemos y trascendamos al momento en el que ya no sean víctimas, sino que sean ciudadanos activos y propositivos dentro de una sociedad. Amigos y amigas de Oriéntese, existe la enorme posibilidad de que en muy poco tiempo se firme un acuerdo final con las FARC. Ojalá, como lo está pidiendo la sociedad civil, también el ELN haga parte de esos acuerdos para que podamos, entre todos los colombianos, no solo reconciliarnos, como dice el colega Óscar Morales, sino para que empecemos a construir ese país que todos soñamos, un país en paz. Hasta el próximo programa.